vez desde el año 1996, comencé a predicar la palabra de Dios. Y es la primera vez que voy a predicar sobre esta temática. Y es muy importante, porque el tema es el reposo. Y cuando estaba examinando el reposo, el Señor me dijo: llévale esta palabra al pueblo, que se examine, porque tal vez no ha entrado en el reposo, porque todavía hay maldiciones que operan en su vida, porque tal vez han traído maldición a su casa sin darse cuenta, porque tal vez han cometido errores que le abrieron puerta a la maldición. Hoy es un día muy especial. Si quieres tomar esta oportunidad, disponte, no te dejes distraer, que si el de al lado te va a distraer, tú digas: necesito conocer este tema de la maldición, necesito saber si hay operan maldiciones en mi vida todavía, necesito con la palabra y después con la oración y el Espíritu Santo de Dios comprender si hay maldiciones que están operando en mi vida que todavía no me han dejado entrar al reposo que Dios ha establecido. Amén. Gálatas, capítulo 3. Epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo número 13. Téngalo ahí y vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Sí, es muy bueno que usted tome nota, porque después usted va a examinar su vida contra esta palabra, su vida, su bienestar de su familia, su economía, su salud, su vida familiar, su vida íntima, porque la palabra de Dios nos va a sacar hoy las fuentes que puede haber de maldición. Y no nos asustemos, porque la Biblia habla de bendición, pero también habla de maldición. Y usted no necesita ir donde un brujo, ni donde una bruja, ni comprar una página, una pócima. Usted, con que entienda la palabra de Dios y vaya a Cristo, se puede redimir de toda maldición. Gálatas capítulo 3, versículo número 13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Título de esta enseñanza hoy: el Señor me redime de toda maldición. Yo quiero que si alguien se quiere apropiar de esta palabra, diga: hoy el Señor me redime de toda maldición. Hoy espero dar todo el mensaje porque trae muchos textos. Tome asiento, por favor. ¿Qué redimir? Comencemos ahí. ¿Por qué redimir? Comencemos por pensar que es redimir. Redimir es rescatar. O sea que si una persona está bajo maldición, necesita ser rescatado. Amén. Mire que este es un versículo que casi no se trata, no se predica. Casi no lo predican, casi no lo ponen. Todo es bendición, todo es bendición, todo es prosperidad en muchos lados, todo es alegría, todo es gozo. Pero casi nunca le dicen al pueblo amado: usted ya fue redimido de la maldición. Usted ya fue redimido de la maldición que desataron sobre sus abuelos, sobre sus bisabuelos. Usted ya fue redimido de la maldición que trajo ese error que se cometió, de esa desobediencia, porque vamos a ver que las desobediencias al pacto traen maldición. Sí, amén. Usted ya fue redimido de las maldiciones que tal vez trabajaron los brujos, las brujas, los hechiceros contra usted. ¿Ha pensado que tal vez no ha entrado a la prosperidad porque todavía hay una maldición operando y que Dios quiere dar instrucciones precisas para que esa maldición no opere más? Entonces lo primero que dice aquí es que necesitamos ser redimidos, rescatados de esa maldición.
Pero no de cualquier forma. Y recuerda, dice la maldición de la ley. Ahí entramos a algo, porque Pablo le escribía a los Gálatas, porque los Gálatas eran acosados por los judíos. Y un principio de los judíos de la Torá, del Pentateuco, es que si hay obediencia a Dios hay bendición, si hay desobediencia hay maldición. Entonces a ellos les daba temor meterse más con Dios, con Jesucristo de Nazaret, porque les recayera una maldición. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Cristo nos redimió de la maldición. Y dice de la ley. Entonces alguien alguna vez planteó algo y dijo, pero eso es de la ley mosaica. Pero también alguien dijo, pero no, la ley no habla, la misma Biblia que la ley es toda la palabra de Dios. Entonces me conviene ver qué habla la ley, la palabra de Dios sobre la maldición. ¿De cuáles maldiciones tengo que ser rescatado? ¿De cuáles maldiciones tengo que ser redimido? A lo mejor usted mismo se maldijo algún día y no cayó en cuenta que se había maldecido y la maldición está operando. Vamos a ver que las maldiciones operan, espíritus inmundos operan a través de las maldiciones. El versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Esto es muy profundo, porque si usted le pregunta a un judío, él va a decir la bendición de Abraham es solo para nosotros, para los que nos circuncidamos, para los que guardamos el sábado, para los que guardamos la ley de Moisés. Pero a la luz de la palabra de Dios dice que la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Dios se le apareció a Abraham y le dijo, de cierto, toda esta tierra te entregué. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Conquistar. Amén. Porque Dios lo dice. Amén. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Dice, de tus lomos saldrán multitudes, de nosotros sale bendición, te prosperará. Y le dice, al que te maldijere, yo lo maldeciré. El que maldiga a Israel, al que maldiga a Abraham, Dios lo maldice. Y al que te bendijere, yo lo bendeciré. Amén. Y usted ve la bendición de Abraham en todos los campos, ¿no? Mi hijo, uno de mis hijos decía, estaba haciendo como una pequeña historia de la ingeniería. Entonces el profesor le dijo de la ingeniería civil, los padres, los mejores de la moderna son los ingleses. Y dentro de los ingleses, nacidos ingleses, judíos. Y le decía, si es hijo, con el cine, ¿quiénes son los más grandes productores de cine? Los judíos. Con los inventores, ¿quiénes son los más grandes? Judíos. Con los artistas, ¿quiénes han sido más grandes? Judíos. Así no le cumplan a Dios, ¿por qué? Con los que inventan, con los vendedores, ¿quiénes son los grandes dueños de almacenes en el mundo? Judíos. ¿Quiénes son los dueños grandes de centros comerciales? Judíos. Eso es la bendición de Abraham reflejada. Y aquí dice algo grande, que es en Cristo Jesús, que la bendición, la misma que disfrutan a ellos, te alcance a ti. Amén. Amén. Pero primero hay que examinar el tema de la maldición. Porque dice la bendición. Pero alguien se podría preguntar, ¿será que esa bendición de Abraham no me ha alcanzado? ¿No se ha derramado esa prosperidad? ¿No se ha derramado ese fluir de la bendición? Porque todavía hay maldiciones que no han sido redimidas. Por eso tan importante en este culto, también hay maldiciones familiares. Eso lo vamos a ver. Sí, amén. No solo son maldiciones de enfermedad. No solo son maldiciones de ruina, de fracaso. Hay maldiciones familiares. Para que alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Número, libro de los Números, capítulo 14, versículo 28. Voy a ir un poquito rápido. Pastora, me haces un favor, me abres esa ventana. Números 14. Versículo 18. El clima va a cambiar a todas estas, ¿no? Usted ya está haciendo la provisión. Ayúdanos con el agua, Señor. Y dicen que el verano que viene es tremendo. Si usted le ora al Señor, pero está establecido por Dios.
Usted está haciendo la provisión, porque si está caro ahorita, imagínense en esa época, ¿cómo estará? Porque sin agua disminuye la leche, disminuyen las cosechas. Pero usted desde ahora haga la provisión, Señor, con lluvia o sin lluvia. Tú eres el que me bendice, tú eres el que me sustenta, tú no me dejas desamparado, y no faltará el pan en mi casa, no faltará el pan para mis hijos, no faltará la provisión, porque tú eres el que me provees. Números 14, 18 dice: Jehová, tardo para la ira. No que no le da ira, sino que es tardo, se demora. Si alguien provocó a ira a Dios, fue porque lo provocó y lo provocó y lo provocó hasta que ya Dios, porque es tarde. Grande misericordia. ¿Cómo es en misericordia Dios? Que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Qué perdona Dios? Entonces usted y yo debemos ir entendiendo que la iniquidad y la rebelión no son buenas. No son buenas. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El que sea culpable, Dios no lo tendrá por inocente. El que sea culpable tiene que buscar la forma de estar en paz con Dios, arrepintiéndose, convirtiéndose. Que visita, escuche usted esto, la maldad de quiénes, sobre quiénes, hasta cuándo, terceros y cuartas, tercera y cuarta generación. La maldad, la maldición se transfiere de padres a hijos. ¿Cuántas generaciones? Hasta 4 y aún más. Ay, señora linda. ¿Cuál maldición? Por ejemplo, hay hombres que fueron rechazados por sus padres. Porque una cosa es formar un hijo y otra cosa es rechazarlo. Y se siente que padres únicamente formaron un hijo, pero no lo amaron, no lo abrazaron, no le dijeron te amo hijo, no le dijeron camine, nos sentamos, háblame. Un hijo no le abría el corazón. Y eso se transfiere, y entonces hay hijas que nacen con la misma maldición que el padre tenía. Y si no se redimen en Cristo Jesús de Nazaret y mañana tienen hijos, los hijos llevarán la misma maldición que el padre tenía. La única forma es redimirlos a través de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. En la tierra que estábamos salía un testimonio de alguien que llegó a ser un poderoso empresario del transporte y era analfabeta. Decía que él comenzó con un carrito esperado por las calles, después con otro carrito como una carretilla, ya después tuvo un carrito viejo, ya después lo dejaron ser ayudante y ahí se metió. Y usted dice, y ese hombre analfabeta llegó a tener semejante empresa de transporte, lo que nos enseña que ese hombre de alguna forma se sacudió para no seguir envuelto en el manto de la miseria y del fracaso que envolvía toda su casa. Y hay gente que es conformista y si ven el manto de fracaso y de derrota en su casa se quedan así. Así, gloria a Dios. Hoy vamos a ser redimidos, hoy vamos a proclamar esta palabra. ¿Cuántos más dicen yo tampoco me quiero quedar así? Yo no quiero manto de derrota ni de fracaso para mis hijos, para mis bebés, para mi bebecito, para mis hijos. No quiero manto de derrota ni de fracaso. Yo quiero ese manto de alegría, ese manto de respuesta de Dios, ese manto de ser libre de las maldiciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Tomen asiento. ¿Qué es maldición? Podemos hablar de maldición de muchas cosas, pero vamos a irnos a la Biblia, ¿verdad? Por eso yo les decía, en muchos lugares pueden decir, para que se quite la maldición, tomes esta hierba. Para que se quite la maldición, pague esta otra cosa. Para que se quite la maldición, busque a tal profesor y él le dará unos números. No, nosotros vamos a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué nos enseña ahí?
sobre la maldición y la bendición. El término maldición en la Biblia se le conoce como un deseo expresado. Es un deseo que una persona hace invocando un poder de origen sobrenatural. Entonces, lo primero que vemos es que la Biblia habla de un deseo invocando poder sobrenatural. ¿Qué entiende usted hasta aquí? Que la maldición tiene un trasfondo, ¿qué? Sobrenatural. O sea que para eso no hay remedio, ni dinero, sino que obre lo sobrenatural. Amén. Cuando Jesús de Nazaret estaba siendo clavado en ese madero, en esa cruz, muchos lo veían solo en lo físico, un hombre más, un líder que iba a ser asesinado, ejecutado. Muy pocos lo vieron en lo sobrenatural. Era el Cordero de Dios derramando su sangre preciosa para establecer el nuevo pacto. Estaba haciéndose maldito, como vimos, o nosotros lo hicimos maldito, pero también él estaba obedeciendo ese madero. ¿Para qué? Para redimirnos de toda maldición. ¿Cuántos dicen amén? Denle la gloria. ¿Qué enseña la Biblia de la maldición? Que alguien invoca un poder sobrenatural para que esta maldición caiga a otra persona, a un objeto, y le haga mucho daño, y si es posible, lo destruya. Entonces, como estamos aquí muy atentos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Porque nos conviene saber esto por nosotros, por nuestros niños. Yo voy a aprovechar hoy, voy a orar por mis niños. Amén. Todavía tengo 3 niños. Amén. Amén. Por los niños de la iglesia. Mira estos preciosos bebés. Sí, amén. Cosecha de varones, ¿no? No sabemos por qué el Señor quiso cosecha de varones. Pero el Señor sabe por qué nos trajo solo varones. Aunque amamos las niñas y llegan a venir, pero trajo solo varones. Y él dijo, es que Dios, la iglesia necesita varones consagrados. Y los recibimos en el nombre de Cristo Jesús desde ahora como varones consagrados para Dios. Amén. Escuche, cuando usted ya se da cuenta, dice, la maldición es invocada sobrenaturalmente, desatada sobre otra persona, para que le caiga a otra persona. Usted debería parar y decir, oiga, sobre mi familia han sido desatadas maldiciones. Claro que Sobre sí. mi familia, sobre mi propia casa han caído maldiciones. Claro que sí. Y mire que el objeto de la maldición es que se haga mucho daño. Por eso lo contrario a la bendición. Cuando usted bendice a una persona y al lado dígale Dios te bendiga, sonríele, dígale Dios te bendiga, salude, diga Dios te bendiga. Dios les bendiga. Le está deseando lo contrario. ¿Qué le está deseando? Dios te bendiga. No daño, sino bienestar. No destrucción, sino edificación. Por eso es que la iglesia es tan importante. Porque en la iglesia usted es libre de muchas maldiciones, de todas. Y sobre usted recae la palabra de bendición para ser libre del daño y de la destrucción en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo primero que habla la Biblia. Estoy resumiendo porque voy a ir a unos pasajes bíblicos. De igual forma, se puede conseguir en la Biblia el efecto de una maldición. Vimos en el anterior párrafo, o lo que analizamos, el objetivo de una maldición, ¿cuál es? Destruir y dañar. Pero ahora vamos a ver cómo hay un efecto cuando alguien maldice, o cuando usted lo maldice, o cuando pagan grupos para maldición. Porque se convierte en una carga espiritual, en un peso. Si quiere, para los que están escribiendo, digan una opresión espiritual. ¿Qué quiere decir? Que con las maldiciones que la gente lanza, que los brujos lanzan, que la gente se lanza a sí mismo. Yo no quiero pensar que alguien haya maldecido a sus hijos aquí. Pero hoy es un día importante, por si usted ha maldecido a sus hijos, que desate
a sus hijos. Lo vamos a hacer más adelante. ¿A través de qué? De la obra que Dios a través de Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy es Santa Cena. Y esa nos recuerda la sangre. Yo no quiero pensar que alguien se haya maldecido a sí mismo. Hay hombres que se maldicen a sí mismos. Hay mujeres que se maldicen a sí mismas. Cuando a sí mismas se ven en un espejo, se dice que es lo peor, que no deberían haber nacido, que su destino es de fracaso, de soledad. No se está bendiciendo, se está maldiciendo, porque está trayendo palabras de destrucción, de mucho daño. Entonces, cuando alguien suelta la maldición, por eso buscan a los brujos, a las brujas, a los hechiceros, a los satanistas, para soltar la maldición. ¿Por qué? Porque inmediatamente trabajan entes espirituales, demonios, espíritus malignos, espíritus de ruina, espíritus de fracaso, espíritus de enfermedad, espíritus de divorcio en un matrimonio, espíritus de abuso sexual. ¿Cómo se está moviendo ese espíritu de abuso sexual? Sí, Señor. Y hay un deleite en eso es diabólico. Perverso. Hay un deleite en esos hombres. Bueno, aunque hay casos también de mujeres, porque hace poco vi una mujer, una profesora, que la tuvieron, la retuvieron, le hicieron cargo y la acusaron de abusar de sus alumnos pequeños. ¿Qué nos enseña la sociedad moderna hoy en día? A maldecir. A maldecir el país, a maldecir a los padres, a maldecir a la iglesia, a maldecir el cristianismo. ¿Por qué el diablo está tan interesado que se maldiga? Porque él sabe que detrás de unas palabras de maldición se mueven espíritus inmundos. Dice, es decir, que la presencia de un ente espiritual busca perseguir a la persona que tiene la maldición encima. O sea, cuando alguien tiene una maldición encima, tiene entes espirituales que están ahí todo el tiempo. Son espíritus de las tinieblas. ¿Por qué hay que hacer algo? ¿Por qué tenemos que despertar hoy? Porque mientras no se haga algo a través de esta obra de Jesús de Nazaret, porque fue el único que públicamente los venció. Amén. Cuando él estaba yendo a la cruz públicamente, dice la palabra que exhibió a los principados. Amén. Y a las potestades. Amén. Triunfando sobre ellos públicamente. Amén. En la cruz del Calvario. Dice, generan muchas consecuencias y efectos negativos a la persona. Hablemos un poquito de las consecuencias y los efectos negativos, porque una maldición está activa. Por ejemplo, la enfermedad. Por ejemplo, el fracaso ministerial, el fracaso familiar, el fracaso como mujer o como hombre. ¿Qué efectos? El desánimo, la depresión, la angustia, la ansiedad, el sentirse derrotado todo el tiempo, el sentirse conforme con el fracaso. La misma muerte puede ser producto de una maldición. Decir mal, expresar un mal deseo a una persona. Escuche, las maldiciones. La maldición es transmitir ese mal deseo. Puede ser hacia una persona, puede ser hacia un objeto, puede ser hacia una nación, puede ser hacia una ciudad. En hebreo son muchas las palabras que se utilizan para la idea de maldecir. Una de ellas es arar, en hebreo. Vamos a ver, conforme a esto en la Biblia, ejemplos. Escuche, yo he visto eso. Gente que maldice su moto y la patea. Sí, yo también he visto. Y después la moto no funciona. La maldijo. Gente que maldice su plato y le dieron un arrocito blanco
con un par de huevitos fritos con yemita blandita. Y en vez de darle gracias a Dios por el huevito, el arrocito blanco, con 2 huevitos con yemita blandita, maldijo. Dijo, esta vaina todos los días. Ese Señor dice, bueno, entonces le voy a dejar que coma huevos con arroz todos los días. No le voy a dar provisión. Y el demonio, como dijo, me dio permiso, entonces le voy a cerrar la puerta para que no entre nada más sino huevos y arroz. Hay gente que maldice a su esposa y maldice a su esposo, sobre todo en los momentos de conflicto, donde dicen, maldito el día que la conocí a usted. O donde ella dice, maldito el día que le acepté a usted los amores. Y vimos que los demonios están listos para listo, como maldijo ese día, entonces todo lo bueno que había desde ese día se acaba, se oscurece. Hay gente que se maldice a sí misma con su salud. Y dicen, esta artritis que no me quita con nada. El espíritu de las tinieblas que vimos hoy dice, bueno, entonces le vamos a machacar esa artritis todos los días. Hay personas que se maldicen a sí mismas y dicen, es que es por mi culpa que yo esté solo o sola. Y el demonio escucha, porque realmente usted no está solo. Si usted tiene ese entendimiento espiritual, tiene al Padre, tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo, y tiene una iglesia que le busca, que alguien le dé la gloria a Dios y le dé la alabanza al Señor. Y aquí ya lo hemos visto, en Colombia era habitual maldecir a una niña cuando nacía. Y mismas mujeres la maldecían, decían, nació para sufrir. O muchas veces cuando decían que tuvo una niña, pobrecitas, las destinaban a ser maldecidas ¿con qué? Con pobreza. No, aquí bendecimos toda esta cosecha de varones que han llegado. Pero el día que llegue una niña también la bendecimos, porque el Señor nos ha puesto a bendecirla. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algunas de las cosas bíblicas que hablan de la maldición. Número 1. Deuteronomio 27. Deuteronomio 27. Yo creo que a usted le interesa este tema, ¿no? Claro que sí. Y qué lindo es el Señor, ¿no? Que a través de su sacrificio nos da la oportunidad de ser redimidos de la maldición. Aleluya. La terquedad puede ser una maldición, ¿cuánto lo creen? Sí, amén. Y la gente lo sigue maldiciendo más de terco, terco como una mula, terco como un burro en bajada, le dicen. Fortalece la maldición. Sí, fortalece la maldición, así. Es el terco como esa mula, terco como un burro en bajada. Deuteronomio 27, versículo número 15, dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, que le robe tierra a su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y si usted lo aplica, hay ciegos espirituales. Es maldición decirle a un ciego espiritual que siga por la ceguera espiritual. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo amén. Por eso usted ha visto personas que se meten contra una viuda y terminan en maldición. Por eso usted ve huérfanos que se meten con ellos y terminan malditos. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. El incesto trae maldiciones a la familia. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Los que tienen la costumbre de tener relación íntima con las bestias
eso trae maldición. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. Sí, está en la Biblia. ¿Bajo qué operaba? La ley. El pacto de Dios con Israel suponía que la primera fuente para desatar bendiciones o maldiciones está en el mismo pacto de Dios. Amén. ¿Cómo así predican? Claro, porque ellos se sometían a la ley de Dios. Si obedecían les venía bendición, pero si desobedecían con algo de esto estaba establecido que les traía. Si usted se compromete a algo con Dios, cúmplalo. Sí, amén. Cúmplalo. Para que sea solo bendición lo que se le desate. Sí, amén. Y es la primera. Cualquiera puede decir, pero no, eso es para la ley de Moisés, a mí no me cobija. Bueno, pero yo digo, se debe honrar al padre y a la madre. Amén. Mejor lo hago para que no haya sobre mi casa maldición. Y les he enseñado a mis preciosos hijos, honren a su mamá. Y cuando ella quiere honrar a mis suegros, que todavía están, no se lo prohíbo, porque está en la palabra de Dios. Y en la cultura moderna, como que quieren enseñarle a los niños que dejen a los papás por allá, las mamás olvidados. No los traiga a la casa quizá, pero honrenlos. Amén. Y usted tiene que, joven, aprender que tiene que honrar a su papá y a su mamá para que no le venga maldición a su vida. Así es. Está en la palabra. Vamos a ver otra. Vamos a ir a Números, capítulo 22. Hay un poquito atrás, por favor. Números 22. Dice la palabra del Señor. Número 22, 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. El 5 dice: por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. El 6: ven pues ahora, te ruego que maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Tremendo. Este es muy importante. Es el pueblo de Dios que está marchando a la tierra prometida. Tú estás marchando hacia el reposo que Dios te promete. Que diga alguien sí, amén. Pero hay gente que no lo quiere. No, digo gente de afuera. Y ustedes no. Hay gente de afuera que no quiere que tú entres al reposo. Hay gente que te ve con estos ojos como estaban viendo a los hijos de Dios, que eran poderosos, tuvieron envidia, lo que usted se quiera imaginar, tuvieron envidia, tuvieron prevención,
lo que usted se quiera imaginar. Veían que Dios hacía algo grande a través de ellos. Amén. Por eso son unos reyes poderosos que contratan a un hombre espiritual que no es de Dios para establecerle maldición. Y si usted lee con cuidado, al maldecirlo, estaba vulnerable, porque así podían herirlo y echarlo de la tierra. Hay maldiciones que lanzan los brujos, las brujas, los hechiceros, los satanistas, para que el pueblo de Dios se debilite. Y así débil puedan herirlos con enfermedades, con problemas, con fracasos, con ruinas, con divorcios. Y así heridos los puedan echar de la tierra, los puedan echar del propósito de Dios. Sí, amén. La maldición aquí era para reducir al que recibe esta maldición a un estado de impotencia. Amén. Como si estuviera atado, siendo incapaz de impedir sus efectos. Entonces ahí comenzamos a cambiar el concepto, porque tal vez alguien diría, sí, claro, en la ley de Moisés no me identifico, pero aquí habla de una persona espiritual capaz de imponer maldición sobre los hijos de Dios. Y se sabe que eso opera por los efectos, porque hay gente que se siente impotente, que se siente fracasada, que se siente arruinada, que se siente menoscabada. ¿Por qué razón? Porque le han impuesto una maldición de fracaso, porque le han impuesto una maldición de ruina, porque le han impuesto una maldición, y la gente así, tranquila. ¿Y tú qué vas a hacer? Me voy a pasear. Dios tenga mucha misericordia del que menospreció y despreció este día. Este rey quiso contratar los servicios de Balaam y así debilitar al pueblo. Si estaban inmovilizados, ¿sabe que la maldición para qué la quieren sobre los hijos de Dios? Para inmovilizarlos, inmovilizarles la fe, inmovilizarles la oración, inmovilizarles el poder, anularles la unción, para así combatirlos y derrotarlos. Pero Dios es tan bueno que hizo algo. Nehemías capítulo 13, váyase a Nehemías 13, y si usted se quiere apropiar de lo que vamos a lanzar, lo vamos a lanzar contra todos los brujos, las brujas, los hechiceros, los satanistas, y aún contra el que nos ha maldecido. Nehemías 13 le recuerda al pueblo este evento, este acontecimiento, cuando el rey de Moab contrata un falso profeta para que le imponga la maldición al pueblo. Yo le digo, aproveche este momento, porque es que pasa muchas veces que uno está en plena guerra. Hermano, guerree por sus hijos, guerree por su esposa, guerree por su esposo. Este es el momento, es por la sangre de Cristo, es por el momento que lo hacemos. Es como está mandado en la palabra de Dios, que Jesús de Nazaret dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, todo lo que le pidan al Padre, en oración creyendo, lo hará. Y si nos ponemos de acuerdo, y hay gente que yo la veo y después dice, ay pastor, pero fue que tal persona tuvo una visión, como diciéndome, su oración no sirvió, su momento no me sirvió, tal persona vio una visión. ¿De qué estaba haciendo en ese momento? ¿A qué estaba atento? Nehemías 13, versículo número 2. Bueno, vamos a leer desde la 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Por qué no debían entrar? Porque ellos habían hecho algo. Escuche, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Ellos venían de un desierto y estaban esperando que les dieran pan y agua, que los dejaron pasar. Dijo, sino que dieron dinero a Balaam. ¿Para qué? Para que los maldijeran. Pero ahí donde le digo, si usted quiere recibir esta promesa y pelear por ella,
mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. La gloria a Dios. Y que alguien pare y diga: Señor, yo creo que tú vuelves la maldición en bendición, y todas esas maldiciones que me han lanzado los brujos, las brujas, los hechiceros, los satanistas, ahora mismo declárelo, abra su boca por el poder de Jesucristo de Nazaret. Yo declaro que esa maldición que ha sido impuesta a mí por boca de brujo, por boca de hechicero, por boca de satanista, por la mala persona que me haya hecho a mí, que me haya lanzado un mal deseo, se vuelve en bendición ahora. No prospera esa maldición, no prospera esa ruina, no prospera ese fracaso, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret me redime, me rescata de esas maldiciones a través del poder que hay en su sangre preciosa, a través del poder que hay en su nombre precioso. Ni los brujos, ni las brujas, ni los hechiceros, ni los satanistas, ni el mismo diablo puede contra el poder que se derramó a través de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Y por esa sangre preciosa declaro que toda maldición lanzada contra nosotros como iglesia se vuelve en bendición, y toda maldición lanzada contra mi esposa, contra mis hijos, contra mí mismo, se vuelve en bendición en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, porque no acepto que la maldición prospere en mi casa, no acepto que la maldición prospere en mi vida, en mis hijos, en mi economía, en mi salud, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Tomen asiento porque todavía falta algo más. Yo voy a tomarme un poquito de tiempo. La maldición, se habla de maldición en la Biblia como castigo por la desobediencia. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Génesis, capítulo 3. De la maldición como castigo, ¿por qué? Por la desobediencia. Génesis 3, versículo 14, dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo será tú, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí mismo en Génesis, váyase a Génesis 3, 17. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, diciendo desobedeciste, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Una desobediencia a la serpiente le trajo maldición sobre ella misma. Y una desobediencia a Dios le trajo a Adán maldición sobre el recurso que Dios le había dado. No maldigas los recursos que Dios te ha dado. Obedécele a Dios. También dice que la Biblia también habla de la maldición como una amenaza o una advertencia para el caso del cumplimiento del pacto. Jeremías 11. Jeremías capítulo 11. Y damos gloria a Dios. Jeremías 11. Versículo 3. Vamos a ver desde el 1. Jeremías 3:1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto. Era un pacto nuevo ahí en medio, una renovación del pacto. Jeremías 3:1. 11:1. Jeremías capítulo 11, versículo 1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Hermano, está en la Biblia. Ayúdanos a guardar las palabras de Por eso les dije, para entender el concepto de maldición hay que ir a la Biblia. Y la Biblia nos habla que hay
hay posibilidad de grande bendición, pero hay posibilidad de caer en maldición por la desobediencia. Hoy es un buen día para ir a Cristo Jesús y decirle: Señor, si mi desobediencia ha traído maldición a mi matrimonio, a mis hijos, a mi economía, Señor, que por esa sangre preciosa yo sea redimido de esas maldiciones, que sean redimidos mis hijos de esas maldiciones. Por favor, Señor, por amor de tu nombre, por amor de tu palabra, que mi empresa sea redimida de todas esas maldiciones por la desobediencia. Yo te digo algo: Dios es el que te manda el diezmo y a la ofrenda y a la primicia. Si tú no obedeces, aquí está en la Biblia, claro. Dios es el que te manda a ser fiel, a plantarte y a dejarte edificar. Y si Dios te plantó aquí y te quiere edificar aquí y no obedeces, estamos viendo la palabra de Dios claramente. No el concepto del predicador, no el concepto del maestro, estamos viendo la palabra de Dios. Las maldiciones también son relacionadas con el rompimiento de la relación personal con Dios. Te lo he dicho, preciosa iglesia, a pesar de las adversidades, de los problemas, no rompas con Dios. Y si todo se te volteó al revés, no rompas con Dios. Con más razón, así tengas que llorar y botarte en el piso y clamar y suplicar y decirle: Señor, ayúdame porque es difícil para mí, pero no rompas con Dios. Vamos a ver Zacarías capítulo 5. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Se me hizo Zacarías capítulo número 5. Esa sí que tiene que ver con la actualidad de la humanidad, de la iglesia. Dice el versículo 1: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. ¿Quién estaba ahí? Un profeta. Un profeta que tenía, ¿qué? Visiones. ¿Qué visión estaba viendo? Un rollo. ¿Qué era un rollo? El libro de ese tiempo. No había ese tipo de libros, no lo sabía. Eran en forma de rollo. O sea que él estaba viendo ahí algo que se anunciaba. Pero como lo estaba viendo en visión, tenía que creer que era un rollo de parte de Dios. Y me dijo, es Dios que le pregunta: ¿qué ves? Y yo quiero detenerme ahí, porque tal vez Dios te pregunta a ti: ¿qué ves? ¿Qué ves en tu casa? ¿La prosperidad de Abraham floreciendo? ¿Qué ves en tus hijos? ¿La bendición impuesta floreciendo? ¿Qué ves en tu matrimonio? ¿Qué ves en tu empresa? ¿Qué ves en tu propia vida? ¿Qué estás viendo? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, más o menos 10 metros de largo por 10 de ancho. Y Dios le está hablando a este profeta y le dice en el versículo 3: entonces me dijo: y esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Guárdanos, Señor. ¿Sí? Volvemos a leer esa parte. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Entonces usted aplica la inteligencia que Dios le dio y dice: bueno, ya estoy entendiendo que hay algo importante. La maldición era por la ley de Moisés. La segunda era porque contrataron un profeta falso para tal. Pero esta es tremenda porque es sobre toda la tierra. ¿Cuál es la causa? Pastor, predicador, quiero saber cuál es la causa de por qué Dios permite que salga la maldición sobre toda la tierra. Dice: porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces, ¿qué significa eso, predicador? Maestro, enséñeme. Yo le enseño. Significa que a consecuencia del hurto
del robo, de la maldad, del pecado sexual, de todos los pecados, Dios permite que la maldición salga. Tremendo. Cualquier delito le abre la puerta a la maldición. Cualquier pecado que es una desobediencia le abre la puerta a la maldición. Cualquier cosa que no le agrade a Dios, cualquier intento de romper con Dios, le abre la puerta a la maldición. Cuando alguien deja de venir, no me está haciendo daño a mí, se está haciendo daño a sí mismo, porque es una desobediencia. ¿Cómo va a justificarse? No, es que aquí, ¿qué tal? El Señor dice, 6 días trabajarás y 1 apartarás para mí, en el lugar que te planteé y que quiero que te edifiques. Sí, amén. Dice el 4, Zacarías 5, yo la he hecho salir, es Dios. Si yo he hecho salir, ¿qué? La maldición, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa de quién, El ladrón. y a la casa de quién, del que jura falsamente en mi nombre. Y no solamente eso vendrá, sino que dice que, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Paremos, reflexionemos, entendamos. ¿Seguro que no hay una maldición que está reposando en su casa? No necesita decirlo tal vez públicamente, pero usted puede decir, pues tiene que ser esa ruina, ese fracaso, una maldición que todavía está reposando en mi casa. ¿Por qué? Pero como hemos visto, la palabra de Dios y entendemos, por la desobediencia será, por haber incumplido a Dios será, por quererme apartar de Dios será. Y yo quiero decir algo. ¿Cuántos me lo aceptan? Amén. Cuando tú te sometes a Jesucristo, te humillas delante de Él y obedeces en todo, Él no deja ni que la maldición entre a tu casa, ni que la maldición permanezca en tu casa. Amén. Aquí llegamos a un punto que es el importante, amados. Un punto de inflexión. Porque tal vez se robó o se juró falsamente en el nombre de Jehová. No, yo jamás, sí, como no, dijo, yo voy a dar y nunca dio. Yo voy a ser siervo y hizo la intención y a los 2 domingos se aburrió de servir. Yo voy a dar cumplidamente los diezmos, las ofrendas, pero después, eso no es jurar falsamente en el nombre de Jehová. Yo ahora sí voy a cambiar, voy a dejar la borrachera, voy a dejar el aguardiente, voy a dejar la cerveza, voy a dejar la pornografía. No lo hizo. ¿Eso no sería acaso jurar falsamente en el nombre del Señor? Sí, amén, lo es. Voy a perdonar porque el Señor me enseñó por la palabra que debo perdonar para que el Padre me perdone. Pero en el primer momento saca el rencor, lo odio, lo detesto. ¿Eso no es acaso jurar falsamente? Cualquiera puede decir, pero yo no soy ladrón, no se le ha robado tiempo a Dios, no se le ha robado gloria a Dios, no se le ha robado preeminencia a Dios, Almas a y Dios. a su palabra, almas a Dios. Dice que el que hace eso, esa maldición que sale por toda la tierra, permanecerá en la casa. Ah, no, a mí no me falta nada de dinero, gracias a Dios, yo me gano 8 millones mensuales y además tengo otras cositas que me añaden otros 5. Sí, pero la maldición familiar, con esos 8 millones de pesos la puedes quitar. No. ¿Y quieres esa misma maldición de conflicto que tienen en tu casa sobre tu pequeño hijo? No. ¿Sobre tus pequeñas hijas? No, en el nombre de Jesús. Porque esto no es asunto de dinero, es de entender la obra de Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. También habla de hombres que pueden transmitir una bendición, no solo los profetas. Jueces, capítulo 9. Yo le oré mucho al Señor por este mensaje, ayer con lágrimas. Sí, ayúdame, Señor, porque no es un tema fácil. Sí, amén. Pero tú me mandas que yo lo predique.
su deseo que haya maldición, pero hay que recapacitar. Jueces, capítulo 9. Versículo 20. Vamos a leer desde el 19. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Este hombre que está deseando destrucción, juicio, fracaso. Por favor, en dos cosas detengámonos tan importantes. Número 1, oiga, una desobediencia puede abrirle la puerta a la maldición. Sí, amén. Sí, amén. Oiga, hay maldiciones que permanecen en una casa. Lo vimos. Oiga, hay maldiciones que seguramente me han lanzado a mí por solo ser cristiano. Que se le consuma, que se le destruya, que se le acabe, que no prospere. Que prospere el que confía en la bruja, en el brujo, en el hechicero. Pero usted cristiano no. Esas son maldiciones. Hay maldiciones que lanzaron los abuelos sobre los nietos, los padres sobre las hijas. Lo estamos viendo por la palabra del Señor. Jueces capítulo 9, versículo 57. Dijo: y todo el mal de los hombres de Siquem, como lo había profetizado, lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos. Por eso lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Terrible, Señor, ayúdanos. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. ¿Sabe qué entendemos ahí? No tenemos, que los unos maldecían a otros, pero los que no eran hijos de Dios, la maldición que profería se las devolvía. ¿Cuál fue la maldición de Jeroboam? De Jotam, perdón, la que acabamos de leer en el versículo 20. No maldiga, hermano. No maldiga a nadie. No maldiga a los pastores, no maldiga a la iglesia, no maldiga al hermano, no maldiga a sus hijos. Si un hombre la trató mal, hermana, no lo maldiga. Deje que Dios haga el trato. Si una mujer lo decepcionó, hermano, no la maldiga. No maldiga al vecino, no maldiga a la vecina, no maldiga al país, no maldiga al presidente, no maldiga a la vicepresidenta, no maldiga a los senadores y los, no los maldiga. Amén. Usted entregue todo a Dios. Que Dios sabrá qué mal o qué bendición les desata. No se maldiga usted a sí mismo, no se maldiga más a sí mismo. Dígale usted mismo que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Dígale usted mismo que está predestinado para ser una persona de bendición. Dígale usted mismo que va a tener la bendición de Abraham. Dígalo. Con esto voy terminando esta parte ya para entrar a la Santa Cena. Romanos 3:14. Porque en la Santa Biblia también habla en el Nuevo Testamento de las maldiciones. Romanos capítulo 3, versículo número 14 dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Está hablando de aquellos que no andan justos, que no entienden, que no buscan a Dios, que se desvían. Mire usted conmigo el versículo 10 y el 11 y el 12, como está escrito: no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspedes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y yo hoy voy a hacer un momento de oración. Y si usted quiere reconocer, Dios mío, necesito que mi lengua, que mi boca no esté llena de maldición y de amargura, sino que mi boca y mi lengua esté llena de bendición y de dulzura. Amén. Por eso el diablo quiere que usted deje de ser justo. Por eso el diablo no quiere que usted entienda. Justo es el que entiende a Dios, el que entiende la palabra de Dios. Por eso el diablo no quiere que usted busque a Dios. Por eso el diablo quiere que usted se desvíe y desviándose dejar de hacer lo bueno, para que finalmente su boca se llene de maldición y de amargura. Y así que en vez de su boca salga bendición, salga maldiciones hacia otros y hacia usted mismo. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecado, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Y son qué? ¿Usted de qué quiere ser? De bendición de Dios. La maldición existe. Maldecir es un acto reservado solo al santo y justo juicio de Dios. Amén. Yo estoy diciendo que Dios puede maldecir a alguien, sí, Sí. si Él quiere. Que sea Él y no nosotros. Amén. Amén. Ponga mucha atención, no se debe distraer, porque tal vez este es el momento en que la maldición de su casa tiene que salir. Los creyentes no deben maldecir a nada ni a nadie. Amén. Amén. Por eso dice: bendecid a los que os persiguen. Amén. Bendecid y no maldigáis. Amén. Y nadie debe pretender tener la autoridad del Señor Jesús, quien fue el que maldijo una higuera. Él maldijo la higuera, Sí, amén. pero no nos ha dado autorización a nosotros a maldecir ni a nadie ni a nada. Ahora en Gálatas capítulo 3, vamos cerrando. Gálatas 3. Quise explicarles lo mejor posible de lo de las maldiciones que están en la Biblia. Usted decide en este momento qué quiere hacer. Libre de toda maldición. Si le es indiferente, si le resbala, dicen algunos, o quiere tomar este versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Sí, amén. hecho por nosotros maldición, Sí, amén. porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Gracias. Y yo le invito que si usted quiere hacer su confesión para Dios, para ser librado de toda maldición, es en esta hora y es en este momento, y que comience a abrir su boca. No espere que el de al lado ore por usted. Si usted no confiesa, si usted no le habla a Dios lo que yo le voy a decir que hable, nada pasa. Y usted comienza a decir: Padre, yo quiero confesar y creer que es en el Señor Jesucristo que se me redime de toda maldición. No quiero maldición en mi casa, no quiero maldición en mi familia, no quiero maldición en mi vida. Ahora reconozco, Señor, que por violar el pacto tuyo se desata maldición. Perdóname, Señor, si en algún momento yo violé
el pacto que tenía contigo a través de Jesús de Nazaret y su sangre preciosa. Ahora, Señor, reconozco que muchas veces lanzaron sobre mí palabras de maldición para reducirme, para frenarme, para inmovilizarme, pero a través de la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, yo me desato, yo me desligo, yo rompo toda atadura de maldición para inmovilizarme, para hacerme decaer, para que me expusiera a la muerte y a la derrota. Señor, si hay desobediencia y la maldición ha venido por la desobediencia, perdóname, Señor, porque no quiero maldición ni en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia. Padre de la gloria, ayúdame a obedecer para que no haya maldiciones en mi casa, que mis hijos se levanten en obediencia, para que la maldición que está desatada sobre el mundo entero no caiga sobre ellos. Padre de la gloria, hay una maldición que ha salido sobre la faz de la tierra por culpa del pecado, por culpa del robo, por culpa del juramento falso, por culpa del pecado sexual, por culpa de la traición. Pero yo te pido, Señor, tu misericordia a través de la obra de Jesús de Nazaret, a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, renuncio a que mi boca esté llena de amargura y de maldición. Renuncio a la amargura, renuncio a ser una persona indiferente a Dios, renuncio a dejarme desviar. Tú me necesitas para llevar la bendición a otros. Tú me necesitas para librar de la maldición a otros. Tú me necesitas para proclamar a Cristo Jesús de Nazaret como el único que es capaz de romper las maldiciones de las familias, de los hogares, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a hacer un tiempo de guerra espiritual. Si a alguien le da deseo de vomitar, vomita. Estamos en la casa de Dios. Si a alguien le da deseo de estornudar, estornude. Si a alguien le da deseo de bostezar, bostece. Porque puede haber una maldición operando. Amén. ¿Sabe por qué Dios necesita a la iglesia? Para contrarrestar tanta maldición y establecer la bendición. Pero si usted está en alguna maldición, ¿qué bendición puede llevar? Esto es muy delicado. ¿Sabe que yo pensaba que a la edad que a mí me dio ese ataque tan tremendo, a esa edad más o menos murió mi mamá y murió una hermana? O sea que el diablo que quería que eso se repitiera, pero no pudo, porque hubo gente que ni podrá. Se paró en la brecha y recordó la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora usted mismo va a comenzar, Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que por el poder de la sangre de Cristo se deshace ahora toda maldición que hay en mi vida. Se deshace, me desato, me digo, le echo fuera las maldiciones, no los acepto, porque he recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Fuera esa ruina, esa ruina es una maldición, no la acepte. Fuera ese fracaso matrimonial, no lo acepte, échalo fuera. Digan, eso no pasa a mis hijas, eso no pasa a mi hijo, eso no pasa a mis hijos. Se anula esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Sale esas maldiciones por brujería, por hechicería, se rompen ahora, se deshacen ahora. Fuera esa ruina, fuera ese estancamiento, fuera esa maldición de vicios y pecados en mi familia. Sale ahora por el poder de Jesús de Nazaret. Sale ahora mismo, sale ahora. Por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo. Sácala de tu casa, sácala de tu familia. Diga con la autoridad, con el poder que me ha dado Jesús de Nazaret. Yo me
Por la sangre de Cristo son redimidos mis hijos. Por la sangre de Cristo es redimida esta iglesia. Por la sangre de Cristo redimidos los hogares. Por la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo. Porque la sangre del pacto fuera esa maldición de ruina, de fracaso, todo aquello que impide que llegue la prosperidad que trae la maldición de Abraham. Sale ahora, fuera de la casa, fuera del hogar, fuera de la familia, fuera de los hijos, en el poder de Jesús de Nazaret. Cierre sus ojos. Ahorita no va a orar. No va a orar. Cierre los ojos, toma aire y respire hacia abajo. Así sale. Si le dan deseo de toser, tosa. Si le dan deseo de bostezar, bostece. Así sale. Toda raíz de maldición sale ahora mismo en el poder de Jesús de Nazaret. Tome aire y échelo hacia abajo. Tome aire y échelo hacia abajo. Tome mucho aire y échelo hacia abajo. Así sale. En forma de tos, en forma de vómito. La sangre de Cristo tiene poder y Cristo vino a quitar la maldición de la tierra. Si no lo sabías, pueblo, parte de la obra grande de Jesús de Nazaret de entregarse así era quitarle la maldición, el destino de maldición a la humanidad. Pero ahora, con ese poder de la sangre de Cristo, así sale la maldición que te dice que tú no sirves para nada, la maldición que te dice que eres una fracasada en todas las áreas de tu vida, la maldición que te dice que fracasaste una y otra vez. Sale ahora, la maldición que te dice que tú eres un pobrecito fracasado y toda la vida serás así. Sale ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sale ahora la maldición que dice que tu hijo será para el mundo y que el diablo lo destruirá con pandillas, que el diablo lo destruirá con cosas del mundo. Sale ahora mismo en el poder de Jesús de Nazaret. Toma aire y échalo hacia abajo. Toma aire y échalo hacia abajo. Toma mucho aire y échalo hacia abajo. Toma aire y échalo hacia abajo. Toma aire y échalo hacia abajo. Y dile: no vuelve más. Y declárate a ti mismo que eres para bendición y de bendición. Pero en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo nos redime de la maldición, cuando tú crees, ve a Cristo, en esta hora ve a Cristo, dile: Señor, yo voy a ti, porque te veo en esa cruz, clavado, desangrándote, muriendo por mí, por la humanidad, para rescatarme de la maldición establecida. Y si quieres llevar a tus hijos a la cruz de Cristo, llévalos. Mis hijos, mis hijas, a la cruz de Cristo. Con esa sangre preciosa sean redimidos de las maldiciones que han sido desatadas en esta tierra. Y si quieres llevar a Colombia a la cruz de Cristo, abre tu boca y diga: quiero llevar mi Colombia a la cruz de Cristo. Que por esa sangre preciosa sea redimida Colombia de todas esas maldiciones que se están preparando para producir. Y dice aquí: la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. ¿Cuántos creen que la bendición de Abraham te va a alcanzar? Amén. ¿Sabe el pastor Daniel Paul, que Dios lo tenga en su gloria? Me presentó mucha gente, alcancé a conocer judíos verdaderos. Y me presentó a alguien que comenzó con una confección de maletines y morrales. Y nos sonreíamos, porque decía: ese hombre exporta a 80 países. Y usted dice: pero ¿cuánta competencia hay en el mundo de eso? Porque morrales hacen en Alemania, en China, en la India, en Brasil, en Estados Unidos. Pero él tenía la bendición de Abraham. Así haya competencia en Alemania, así haya competencia en la China, así haya competencia en Brasil o en Argentina, él tenía la bendición de Abraham, le alcanzó. Y en este momento
yo sé que reposaríamos mucho si se activa esa bendición de Abraham. Sí, amén. La bendición de Abraham protegió a sus hijos, los bendijo, los mantuvo en el camino, los prosperó. Las mismas cosas para mal se volvieron en bien. Así que alguien que se profetice, diga: Señor, yo he sido redimido de las maldiciones por medio de la sangre y de la obra de mi Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Y ahora yo declaro que la bendición de Abraham me alcanzará a mí, alcanzará a mis hijos y a los hijos de mis hijos, me alcanzará esta iglesia, me alcanzará la bendición espiritual, la bendición espiritual, la bendición física, la bendición económica, el éxito, la prosperidad, el alcanzar reposo. Me alcanzará alguien que suba su voz y diga: sí, amén, yo lo creo, porque lo estoy haciendo en Cristo Jesús, lo estoy pidiendo en Cristo Jesús, lo estoy pidiendo a través de la sangre de Cristo. Que la bendición de Abraham nos alcance, que la bendición de Abraham se desate sobre nosotros, que la bendición de Dios sea exhibida públicamente a través de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios. Vamos a ministrar la Santa Cena. Santa Cena del Señor. Pastor.